Hola. Bueno, resulta que hay seres vivos que solo han quedado en la historia, especies completas que han desaparecido de la faz de la Tierra, es decir, que se han extinto. Y para comenzar una serie de videos donde hablaré sobre la extinción, algunas de sus causas y otras cosas por ahí, especialmente donde las aves están involucradas, quisiera compartirles mi segundo top en este canal, que son 10 aves extintas que tal vez no conocías o que si las conocías tal vez no conocías su historia. Vamos allá. En el número 10 tenemos nada más y nada menos que al dodo. Es probable que esta ave sí la conozcas porque es un icono de la extinción. Pero bueno, el dodo o Rhapus cuculatus vivía en la pequeña isla de Mauricio, al oriente de África. Realmente era un pájaro muy extraño, parecía una paloma y de hecho está emparentado con las palomas aunque tiene su propia familia y no podía volar. Y se veía francamente feo, la verdad. Seamos sinceros. Como muchos de los seres que evolucionan aislados, el dodo evolucionó en un ambiente libre de grandes depredadores. Es por esto que perdió la capacidad de volar. Y cuando llegaron los exploradores humanos a la isla de Mauricio, donde vivía el dodo, los dodos no pudieron adaptarse a los nuevos predadores. ¿Y los nuevos predadores eran los humanos? Pues de hecho no. Se tienen muy pocos casos documentados de que la gente haya cazado a los dodos en masa para alimentarse, porque de hecho decían que sabían feo. Pero con los humanos llegaron dos personajes bastante importantes: las ratas y los gatos. Las ratas comían los huevos del dodo y los gatos cazaban dodos. Así que, bajo la presión de las ratas y los gatos, además de la pérdida del pequeño hábitat que había en la isla de Mauricio, el dodo se extinguió. No sabemos exactamente la fecha de su extinción, pero se estima que los últimos ejemplares de dodo murieron entre 1688 y 1700. Básicamente, el dodo desapareció en una época en donde el concepto de extinción todavía ni siquiera existía. En el número 9 de este top tenemos al alca gigante o Pinguinus impennis, que no tiene nada que ver con los pingüinos de la familia Sphencicidae que todos conocemos. Era un ave marina no voladora que vivía en los mares del Atlántico Norte y era el miembro más grande de su familia, la familia Alcidae. Y como otros miembros de esta familia, solía anidar en grandes colonias en promontorios rocosos en medio del mar. Fue cazada desde el siglo XVI porque esta sí se consideraba una delicia. Además, sus plumas servían para hacer almohadas y sus huevos eran muy cotizados como omelets de alta calidad y delicatessen en la época. Los europeos del siglo XVI bastante extraños. Debido a la cacería desmedida, todas sus colonias de anidación fueron desapareciendo una a una, hasta que solo quedó una colonia inexpugnable, inalcanzable para los cazadores en algún lugar cerca de Islandia. Esta colonia, la única de las alcas gigantes, sobrevivió hasta el siglo XIX. Pero en 1830, debido a una erupción volcánica porque Islandia, la colonia fue destruida. El sitio donde anidaban quedó completamente devastado y las alcas sobrevivientes, cual romanos en Pompeya, tuvieron que huir. Y huyeron a otros islotes que eran más accesibles para la gente y fueron masacradas sin piedad. La última de todas las alcas gigantes reportada fue vista en 1852. Desde entonces ya no quedan. Desde entonces el único recuerdo que tenemos del alca gigante son esos promontorios rocosos donde alguna vez anidaron en grandes cantidades. El número 8 de esta lista le corresponde a la paloma migratoria o Ectopsites migratorius, que fue probablemente uno de los animales más abundantes que jamás existió. Las crónicas nos cuentan que los movimientos de estas palomas eran tan masivos que podían oscurecer el cielo durante horas. Vivían en los grandes bosques del este de Norteamérica y se movían hacia el sur en invierno, llegando incluso algunas a México. Y de hecho sus movimientos tan grandes, masivos y tan notorios eran parte importante de la cosmovisión de los nativos americanos. A partir de la mitad del siglo XIX, su población, que se contaba por millones, comenzó a declinar rápidamente. Esto era bastante extraño, pues la gente ya tenía años cazándolas y no parecían notar ningún descenso en la población.
Lo que se cree que realmente precipitó su caída fue la destrucción de los grandes bosques de Norteamérica. Pues debido a este comportamiento de grupos enormes, la destrucción de estos grandes bosques desencadenó un efecto dominó que es un poco complejo de explicar, pero es más o menos así. Debido a la reducción del hábitat, las palomas tuvieron menos espacio para establecer sus colonias enormes. Estas colonias disminuyeron de tamaño. Y esto causó que la paloma migratoria, que durante miles de años había tenido una diversidad genética muy baja, mantenida estable por sus enormes números, comenzara a tener problemas por esta diversidad genética tan baja, haciendo que cada vez sobrevivieran menos crías por problemas de endogamia, y esto haciendo que a su vez las colonias se redujeran más. Entonces, debido a esta problemática genética, a la reducción de su hábitat y a la cacería ya en un segundo plano, la paloma migratoria desapareció en un abrir y cerrar de ojos. En 1850 aún se le contaba por millones en los cielos de Norteamérica, pero para 1914 solo quedaba una, en el zoológico de Cincinnati, una hembra llamada Marta, que murió ese mismo año. Este fue uno de los primeros intentos de la humanidad por rescatar una especie en peligro de extinción, y falló miserablemente, pero echando a perder se aprende. El número 7 se lo lleva el paíño de Guadalupe o Oceanodroma macrodáctila. Esta era un ave pelágica, es decir, que vivía casi toda su vida en el mar y solamente regresaba a tierra en la isla de Guadalupe, en la península de Baja California, para anidar. Fue descubierta en esta isla en 1887, pero como todas las especies marinas, una vez en tierra, era muy vulnerable, por algo anidan en islas. Introducidos a la isla por marineros a finales del siglo XIX, los gatos se dieron un festín con las aves marinas que allí vivían, porque como les dije antes, estas están indefensas en tierra. De hecho, en 1906 una expedición científica a la isla registraba que aunque había aún muchos adultos de paíño de Guadalupe, por todos lados estaban los restos esparcidos de los paíños que habían cazado los gatos: alas, plumas, cabezas, cuerpos, simplemente cazados ahí descomponiéndose, hasta que en 1812 un único nido de paíño de Guadalupe fue registrado. Desde entonces no se le ha visto más. Las búsquedas exhaustivas en el año 2000 no tuvieron ningún éxito y tenemos todas las razones para temer que esta especie esté extinta. El número 6 de esta lista es un representante de los colibríes y me alegra decir que esta es una de las familias con menos extinciones. Tan solo 3 se han registrado en tiempos recientes. Este fue la esmeralda de Brace o Chlorostilbum bracei, que vivió en la isla de New Providence, en las Bahamas. Sabemos muy poco sobre esta especie, pero lo que sabemos es que estaba relacionado con otras especies del género Chlorostilbum que se extienden por México y el Caribe, a través de un ancestro común que, cuando el nivel del agua era mucho más bajo durante el Pleistoceno, cubrió toda la parte del Caribe, y conforme fue subiendo el nivel del agua, las distintas poblaciones de este ancestro común se fueron quedando en distintas islas, dando origen a especies distintas. Tenemos restos de hace miles de años escondidos en las cuevas de las islas de las Bahamas, y el único registro en tiempos recientes se dio en 1877. Un solo individuo de esta especie está depositado en una colección científica. Es probable que la actividad humana en la isla desde los años 1500 fuera destruyendo el hábitat y más particularmente las flores de las que este colibrí se alimentaba. El número 5 le corresponde a la paloma de Choiseul. Nombre bastante extraño, mejor llamémosla Microgura meki. Nombre también bastante extraño. Bueno, esta paloma vivía en la isla de Choiseul, en el archipiélago de las Islas Salomón, y tenía un copete muy curioso. Era principalmente terrestre y parecía, como todos los organismos que evolucionan en islas, no tener miedo a los depredadores que venían de fuera. Y pues basados en los anteriores puestos ya podemos imaginarnos qué sucedió. Sí, los gatos introducidos a la isla desde el siglo XIX comenzaron a cazar activamente a la paloma. En 1904 esta paloma fue descubierta para la ciencia en una expedición científica. Pero como los expedicionarios tenían poco tiempo y el CONACYT ya casi les quitaba la beca, tuvieron que irse sin profundizar demasiado en el comportamiento y en la actividad de esta paloma. Para cuando nuevas expediciones regresaron en 1927 y 1929,
no encontraron ninguna de estas palomas que la expedición anterior reportó como comunes. Esta es una de las muchas especies que descubrimos y perdemos sin que sepamos nada más de ellas. Bueno, si el colibrí del puesto número 6 es un representante de una familia con muy pocas extinciones, el rascón de Tahití, que es el número 4, o Gallirrallus pacificus, es todo lo contrario. La familia Rallide es una de las más impactadas por las extinciones en los últimos tiempos. Y si del puesto anterior sabemos muy poco, de este sabemos aún menos. De hecho, no tenemos ni siquiera un ejemplar físico depositado en alguna colección científica. Lo único que tenemos son ilustraciones que hicieron los naturalistas en sus viajes cuando lo encontraron. Este rascón fue descubierto en uno de los viajes del famoso capitán James Cook y vivía en las islas de Tahití y Meetia, en la Polinesia Francesa, en el Pacífico Sur. Se sabe que los pobladores nativos habían aprovechado esta especie durante bastantes generaciones sin haber notado un cambio sustancial en las poblaciones. Sin embargo, con la llegada de, adivinen quién, gatos y ratas, las poblaciones de este rascón comenzaron a declinar. Para la mitad del siglo XIX, básicamente había desaparecido, nadie más lo volvió a ver. Y todo lo que sabemos de esta especie se lo debemos al conocimiento tradicional de los habitantes nativos que lo compartieron con los exploradores, de un tiempo en el que estos rascones se consideraban todavía comunes en la isla. Bueno, llegamos al puesto 3 y aquí es donde ya se pone bien sad la cosa. Imagina que eres parte de una familia de aves que ha evolucionado en el archipiélago de Hawái, uno de los más aislados del mundo, que a partir de un ancestro común hace miles de años surgieron 6 increíbles especies de aves. Imagina que ves cómo, una a una, estas especies van sucumbiendo ante la cacería de plumas para adornar las capas de los señores de Hawái. Imagina cómo las enfermedades traídas de fuera van diezmando las poblaciones. Los gatos, las ratas y los puercos van depredando a todas. Esto fue lo que pasó con la familia Mohoidae, un nombre bastante extraño también, que era endémica de Hawái y cuyas 6 especies fueron desapareciendo poco a poco, hasta que solamente quedó una, el ho'o de Kauai, o moho bracatus, endémico de la isla de Kauai. Ahora, imagina que eres uno de estos mohos, que naciste, digamos, en 1985. Naciste en la cavidad de un árbol donde tus padres, que forman pareja de por vida, han encontrado un espacio seguro para tenerte. Imagina que ves como uno a uno los adultos van sucumbiendo ante la malaria aviar traída por mosquitos que en la isla no existían, o que ves cómo las ratas van devorando los huevos de las crías que ya no nacerán. Y un día de 1987 te paras en una rama y te pones a cantar como lo ha hecho tu especie durante miles de años para atraer una pareja. Pero ya nadie contesta. Eres el último moho bracatus, el último de un linaje que se extinguirá inevitablemente con tu muerte. Eso fue lo que le pasó al moho bracatus. Y si así está el tercer puesto, ¿cómo estarán los otros dos? El puesto número 2 le corresponde al pájaro carpintero más grande que jamás existió. Era endémico de México y se llamaba Campephyllus imperialis. Y tuvo muchos nombres. Fue llamado Cumecócari para los rarámuris, y fue llamado Cuauhtotomomi para los nahuas, y fue llamado carpintero imperial o pito real para los pueblos mestizos que habitaron en la Sierra Madre Oriental, que fue donde este carpintero vivió. Se decía que una pareja de estas aves enormes podía reducir a astillas un tronco viejo en su búsqueda de comida. Se contaba que su llamado era tan profundo que podía escucharse a través de kilómetros en los viejos bosques de la sierra. Pero también se decía que su carne era muy sabrosa y que era un amuleto muy poderoso.
y estas dos cosas fueron un problema. Aunque estaba ampliamente distribuido, la destrucción de los grandes árboles y los bosques maduros a inicio y mitad del siglo XX hicieron que aquel gran carpintero, de tener una relativamente grande extensión de territorio donde vivir, se redujera a las zonas más conservadas en el centro de la Sierra Madre Occidental. Su cacería para alimento y para amuleto hicieron que cada vez la población se fuera reduciendo más, y siendo una especie tan grande y tan notoria, era relativamente fácil encontrar. La última vez que se le vio fue en el estado de Durango en el año de 1956. Desde entonces no se le ha visto su copete rojo nunca más volar por la sierra. Desde entonces nunca más se le ha vuelto a escuchar. Desde entonces parece que el carpintero imperial ha quedado solo en las historias y las memorias de los viejos habitantes de la Sierra Madre Occidental en México. O tal vez no. Y finalmente llegamos al puesto número 1. ¿Qué historia de extinción puede ser más triste que la del Moho Braccatus o la del carpintero imperial? Bueno, pues les presento a Henicus liali, o chochín de Isla Stephen. Esta pequeña avecita no voladora vivió en Nueva Zelanda. Durante miles de años vivió en las islas principales del continente, pero los registros indican que ya para entrado el siglo XVIII-XIX, esta pequeña ave solamente habitaba en la isla de Stephen. Y pues en 1891 a alguien le pareció que sería una buenísima idea construir un faro en esta isla. Para 1894 el faro estaba terminado. Y así fue como algunas personas se fueron a vivir a la isla. Pero las personas no iban solas, llevaban gatos. Y para junio de 1894, un gato, presumiblemente llamado Mr. Tibbles, comenzó a traerle a su dueño pequeñas avecitas que cazaba en la isla. El dueño, que tenía cierto espíritu naturalista, se dio cuenta de que estas aves eran bastante raras y envió estas aves que el gato ya traía muertas, una vez preparadas, a especialistas en América y en Europa. Y mientras los especialistas se peleaban por describir esta especie, en la isla de Stephen los gatos, que eran más de uno, comenzaban a traer y a traer y a traer y a traer más de estas pequeñas aves extrañas. Para noviembre de 1895, ante las peticiones de más ejemplares para describirlos mejor, porque estaban un poco maltratados por los gatos, el farero escribió una carta en la que decía que desde hacía meses los gatos ya no traían ninguno. Búsquedas sucesivas de esta especie no tuvieron éxito. Se calcula que en más o menos un año, aproximadamente 2 generaciones de gatos extinguieron por completo al chochín de la isla de Stephen. Más se tardó el proceso en describir y nombrar esta especie que en la especie en ser encontrada y ser extinta. Y es por esta extinción tan rápida en fast track que Henicus liali, o el chochín de Isla Stephen, ocupa el puesto número 1 en este extinto top. Ahora que ya hablamos de aves extintas, nos queda la pregunta: ¿la extinción ha existido desde siempre? ¿Tiene algún beneficio? ¿Y exactamente qué significa que una especie esté extinta? Bueno, si les interesa conocer más a fondo las respuestas a estas preguntas, esperen el siguiente video. Como siempre, si les ha gustado o les ha sacado una lagrimita, denle like, compartan, suscríbanse al canal y esperen los siguientes videos para seguir entendiendo un poco más sobre estos procesos de extinción y algunos de sus responsables. Muchas gracias.